A nuestros oyentes un cordial saludo, esto es Uniminuto Radio y hoy en particular me encuentro con Miguel Salazar. Él es historiador con un magíster en dirección y producción de cine y es el director de Ciro y yo, la película, el documental que cuenta la vida de Ciro, y además en el 2015 estrenó Carta a una sombra. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Miguel, pues con esa presentación lo hablábamos fuera de cámaras, pero usted es historiador. Parte de eso tiene que ver en que Ciro sea un poco más histórico y de contexto que un documental de solo la vida de él. Pues yo creo que sí, yo creo que de alguna manera siempre me ha interesado la historia de Colombia. Creo que este es un país bastante particular, asombroso sin duda, pero bastante complejo y con la violencia como columna vertebral en nuestras relaciones. Y pues haciendo como terreno, estando en el campo colombiano, me he dado cuenta de lo maravillosa que son las historias. Encontrar a Ciro, digamos, o que la vida me pusiera en camino con Ciro, me hizo reflexionar muchísimo sobre eso, lo que es la guerra en el campo, lo que le pasa a un muchacho en la guerra. Una realidad súper ajena a mí. Y yo creo que también haciendo documentales aprendí a utilizar ciertas herramientas de la historia, el uso del archivo, por ejemplo, la manera como se busca, cómo se utiliza, que hicieron que la historia de Ciro se tuviera que contar a través de eso, de un documental, con elementos, digámoslo, veraces, archivos judiciales, fotografías, archivos históricos que servían para contar, digamos, su historia particular de su familia en un lugar particular de Colombia, inmersa dentro de la gran guerra de Colombia, digamos, del gran conflicto colombiano. ¿En qué momento se dio cuenta usted que debía ser una historia? ¿En qué momento de conocer a Ciro dijo, esto hay que llevarlo en formato audiovisual? Yo siempre quise, o no siempre, pero yo intenté hacer una historia sobre el hijo de Ciro, el hijo que utilizan en la guerra, sobre Memín, desde el 2004, que me enteré que había muerto. Intenté hacer un guión y quería contar la historia como de un niño en la guerra y era muy difícil hacer una ficción de eso, era una realidad muy ajena a lo que yo había vivido. Investigué, hablé con muchachos, pero no sé, me sentía incapaz. Y fue realmente en el 2012 que me reencontré con Ciro en Bogotá, que estaba viviendo desplazado con su hijo Snyder, que era el único sobreviviente de su familia, que dije, oiga, yo quiero contar la historia de Ciro. También fue a través de un amigo en común, Luis Fernando Castro, que se sale en la película, que dijo, oiga, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no cuenta la vida de Ciro, que es la vida de tantos colombianos, de alguna manera, ¿no? Y fue ahí cuando nació la idea de contar la historia de Ciro. También Colombia estaba en un momento muy particular, estaban empezando la ley de víctimas, estaba también iniciando los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces era un momento histórico en que intentaba, digamos, la sociedad reparar a personas como Ciro. Y fue ahí cuando, digamos, decidimos contar la historia de Ciro y yo. Ciro y yo, precisamente, y dejando un poco de lado la historia, ¿por qué Ciro y yo? ¿O Ciro y quién? ¿Ciro y usted, Miguel, o Ciro y usted y el espectador? A ver, Ciro y yo es un título. Es buena la pregunta. A ver, Ciro y yo realmente fue un robo directo a Michael Moore. Su primer documental es Roger and Me, en el que Michael Moore pues, es muy activo pidiendo explicaciones al dueño de la Ford, de la planta de la Ford en Flint, Michigan, su pueblo, que está a punto de cerrar. Yo escribí esto con este título provisional, de alguna manera, este proyecto, y siempre pensé que iba a cambiar. En un momento pensé que se iba a llamar La vida y los tiempos de Ciro K., robándome también un título de Coetzee, de un escritor. En un momento alguien sugirió que las guerras de Ciro, pero siempre se quedó Ciro y yo. Era un título como que para mí era una excusa para poder contar la historia de Ciro. Era también una manera de pedir justicia sin ser tan protagonista como Michael Moore, de alguna manera, desde tras bambalinas. Y digamos que con el tiempo y al mostrar la película al público me di cuenta que ese yo se convertía en el espectador también. La reacción de la gente era, oiga, ¿yo qué estaba haciendo en estos momentos de la guerra? ¿Qué estaba haciendo mientras le pasaba a este niño, 13 años? Yo estaba estudiando o haciendo deporte o otras cosas. Entonces creo que ese yo se convierte en el espectador, en quien está presente en la sala de cine y que se ve reflejado en ese Ciro, digamos, tan dolorido, ¿no? Cuando se habla de la guerra siempre se tiende
a caer en la revictimización en cualquiera de sus formas, sea en una entrevista, sea en una película, en un documental. ¿Cómo logró usted que esa primera pantalla que tiene la película, que es Ciro con la frente en alto, se mantenga durante todo el documental? A ver, yo creo que hablar con las víctimas no es revictimizarlas. Yo creo que es todo lo contrario, que lo primero que hay que hacer es escucharlas. Yo creo que el relato de las víctimas ha sido silenciado por la misma violencia y por la misma indiferencia de la sociedad. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, escuchar su historia. Eso es un proceso que yo lo he dicho varias veces, como del renacimiento del lenguaje, de inventarse la palabra de otra vez, de poder nombrar las cosas. Creo que contar la historia de terror o de pérdida de un ser querido es muy difícil y muchas veces las víctimas entran en llanto al hacerlo. Y creo que este fue un proceso de acompañar a Ciro en eso, también de tener confianza, de saber que éramos cómplices de un momento como de sanación, de liberación. Es doloroso, muy duro, pues para él infinitas veces, pero para nosotros también fue una experiencia desgarradora, para el equipo, que éramos muy pocos, pero todos llorábamos, fue liberador, sanador, pero no sé, como que se comparte ese dolor y se hace más, como que se puede llevar en las manos de alguna manera. Siento que poder contar la historia de dolor, de terror, es un poco domesticarlo, ¿sí? Y poder empezar a hacerle un lugar donde se pueda cargar, y creo que con Ciro se trató de eso. También es una relación de confianza, de explicarle a la persona a uno qué va a hacer, y repito, de escuchar. Creo que principalmente es eso, no es pensar las preguntas que uno va a hacer, sino escuchar la historia del otro. En Colombia hay diferentes posturas políticas, si se quiere ver, frente al tema de la guerra. Usted, después de vivir todo este proceso, que puede ser una catarsis no solo para él, sino para usted, después de tantos años, ¿por qué cree que hay personas o grupos en Colombia que le apuestan a la no reconciliación? A ver, yo creo que la historia de Colombia es compleja. Creo que hay personas que se han lucrado de la guerra, muchos. Creo que la guerra, pues, hoy en día la nutre el narcotráfico y es beneficiosa para algunos. Otros se mantienen en el poder a través del miedo, del terror, ¿sí? Creo que es un buen negocio la guerra. Y creo que la guerra en muchos casos ha tocado tan profundamente a la gente que perdonar ha sido difícil en esta sociedad. Creo que también la justicia no ha operado, entonces ese orden pues implícito en una democracia, en una sociedad, de que la ley es para todos y se impone en Colombia, pues falla, ¿no? Y eso hace que muchas personas pues sigan creyendo en la violencia, que es la manera de defenderse o de tomar justicia en sus propias manos. Creo que también hay como falta de empatía, de solidaridad con las víctimas de la guerra. Creo que hay desconocimiento de lo que le pasa a una persona como Ciro. Creo que esta película ha funcionado con el público por eso, porque pues uno siente lo que le pasa a una persona en el campo, que la guerra le llega y le arrasa todo. Y también siente el valor de esa gente, la valentía de alguien como Ciro. Pero creo que la guerra es un buen negocio para algunos. A puertas de unas elecciones presidenciales y de Congreso, ¿cómo ve usted el panorama de este país? Yo creo que Colombia se juega un momento decisivo ahorita. Yo creo que estamos a puertas de que haya un populista, ya sea de izquierda o de derecha, que llegue al poder en Colombia. Estamos a puertas también de pronto de no continuar un gran esfuerzo de un proceso de paz, que fue desmovilizar a miles de muchachos de la guerra. Creo que mientras se salven vidas especialmente de los jóvenes de Colombia, pero pues de todos los colombianos, creo que es un gran paso. Creo que ojalá llegáramos a consensos, como alguien que pudiera unir un poco esta sociedad y que trabajáramos hacia el futuro. Yo digo que yo hice esta película un poco tratando de hacer memoria, contando lo que pasó para que no se repita. Y creo que estamos en un momento donde la sociedad entera necesita condenar cosas como el reclutamiento infantil, que no se repita, que en los tribunales, digamos, que se van a empezar de la justicia transicional, se conozca la verdad de esos casos, para que haya un perdón, como gente como Ciro, ¿sí? Y que eso ayude a reconciliar. Yo creo que la verdad libera. Yo aspiro que, digamos, que esas iniciativas no vayan a ser tiradas por la borda por quien llegue al poder, sea quien sea. Esta película creo que muestra que
todos le hicieron daño a un ciudadano como Ciro, que nadie lo pudo proteger. Todos lo usaron, a él y sobre todo a sus hijos. Y yo creo que si este país va a avanzar hacia algún lado, necesitamos que eso no ocurra nunca más. Y creo que las herramientas están dadas para que haya un cambio. Dificilísimo, sí, complejísimo, pero creo que entre todos se puede trabajar mejor. Miguel, la palabra reparación cobra diferentes sentidos cuando se habla de las víctimas y hay quienes piensan que la reparación es simplemente un cambio o una entrega de dinero con el fin de restablecer ciertos derechos. ¿Cómo explicarle a algunas personas que ven la reparación así que no solo es eso? A ver, yo creo que la reparación son muchas cosas. La reparación, primero que todo, es recuperar la dignidad. La dignidad también implica muchas cosas. Es que haya verdad de alguna manera, que haya perdón, que haya reconocimiento de que hubo un daño. También es, de alguna manera, darle protección a una persona que nunca ha tenido protección. Yo creo que Ciro, el Estado nunca lo pudo proteger realmente. Inclusive el programa antes se llamaba la reinserción. El programa era cuando los muchachos que salían desvinculados del conflicto. Yo siempre me preguntaba, ¿reinsertarlos a dónde si nunca han hecho parte de esto? ¿Sí? Entonces creo que, digamos, la reparación busca de alguna manera formalizar a las personas, ¿sí? Que me parece importante, pero también busca eso, que su historia se conozca, que puedan tener una segunda oportunidad, que tengan acceso a la educación, a la vivienda. Yo creo que también deben ser reparadas económicamente. Creo que, no sé, es complejo, también es un reconocimiento de la sociedad de que esto estuvo mal, de que todos les fallamos a ellos de alguna manera. No solamente el Estado, creo que también implica, hay algo colectivo de la sociedad. No creo que seamos todos, digamos, culpables de un delito, pero sí de algo de indiferencia. Y creo que la reparación es también eso, como de estrechar lazos de solidaridad y dar oportunidades, empoderar, dar educación, salud, lo necesario para poder sobrevivir. Usted, que es amigo de Ciro, ¿siente que después de Ciro y yo, él está o se siente reparado? Yo creo que, a ver, que por primera vez el Estado le empieza a cumplir en algunas cosas, y eso hace que su vida sea un poco más digna. Creo que nunca podrá ser reparado del todo. Creo que el perder a un hijo, a una esposa, nunca podrá ser reparado, pero creo que su dolor y su valentía empiezan a ser reconocidos por una buena parte de la sociedad colombiana, y eso le da a él, yo creo que, fuerzas para seguir, y eso de alguna manera es, no sé si es repararlo, pero es reconocerlo. Creo que se le ha dado una oportunidad de educación al hijo, ¿sí? Y que eso implica que el futuro empieza a estar en las manos de ellos, porque creo que la reparación es eso, darle herramientas a las personas para que puedan construir su futuro, para no depender del azar, para poder huir de la guerra, de alguna manera, tener las herramientas. Y creo que, digamos, el futuro de Colombia está un poco en las manos de Snyder, el hijo de Ciro. Creo que lo representa. Creo que si Snyder sale adelante, es un ejemplo para muchos colombianos, ¿sí? de que se puede transformar. Yo creo en esas iniciativas. Puedo mirar el otro lado y decirle, han fallado en tantas cosas, y ver el vaso medio vacío. Yo quiero creer, ¿sí? Yo quiero de verdad ayudar como a construir algún lugar diferente, para que la nieta de Ciro pueda crecer en un lugar mejor. Entonces, creo que le empiezan a cumplir, pero falta muchísimo. Son 8 millones de víctimas, ¿sí? Es un país con semejante corrupción. Es difícil, hay veces, creer. Usted acaba de nombrar la palabra corrupción. Jaime Garzón perdió su vida en lo que aparentemente fue defender al país o poner en público lo que estaba mal. Usted, como director de Ciro y yo, ¿qué siente cuando le dicen la palabra miedo? ¿Cuando quién me dice la palabra miedo? ¿Me la dicen a mí o cuando se le dicen a Ciro? Cuando yo le digo a usted miedo, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Lo siente, el miedo? Yo pienso en el miedo que sintió Ciro. Yo no siento miedo en estos momentos. Yo no sé por qué he de tener miedo, de alguna manera.
Esta es una historia que de golpe no se conocía en tanto detalle, pero en Colombia las historias como Ciro abundan, ¿sí? Y yo creo que es momento que la verdad aflore. Esto es, digamos, las condiciones están dadas también para que haya un pacto social y que esto no se repita. Yo creo que si seguimos teniendo miedo y guardando silencio, la historia se va a seguir repitiendo. No sé, yo pues no quiero pensar en esa palabra nunca, la verdad. Creo que Ciro me da fuerzas también para buscar la verdad. Él luchó y además él está dispuesto a perdonar. Esta es una película que busca la reconciliación, que no busca la venganza, que busca todo lo contrario. Este es un canto de paz y me rehúso a creer que eso puede generar miedo, ¿sí? Aunque esto es Colombia. Luego del estreno y en un país donde ya se firmó un acuerdo de paz con una de las guerrillas, ¿usted ha sido perseguido, ha sido amenazado por contar esta historia? No, nunca. ¿Y Ciro? Tampoco. ¿Están tranquilos? ¿Hay un esquema de seguridad? No veo por qué fuera necesario, la verdad. Y ahorita que me habla de todo este contexto de la película, ¿usted recibió de pronto una alianza con algún político, alguien que le propusiera, Miguel, ¿por qué no salía con nosotros y apoyamos su película? ¿Usted nos apoya la candidatura? En absoluto, es algo que nunca haría. Creo que esta película no permite alianzas políticas. Creo que es una película que muestra que, pues, la perversión de alguna manera de la guerra en Colombia y como todos los actores le han hecho daño a un ser común y corriente como Ciro. Y creo que eso no permite, no sé, alianzas políticas ni tomar partido político. Esto es por los seres humanos, esto es por la humanidad, por un hombre que a este país le dio muy duro. Es por él, por sus hijos. No sé, y creo que el país puede cambiar, de verdad. Creo que esta es una historia que le ha dolido a los colombianos por eso, porque muestra la humanidad de un ser humano, de un padre tratando de sacar a sus hijos de la guerra. Y eso es universal. Miguel, ya para finalizar, ¿a dónde espera que llegue su película? ¿A festivales en Europa? ¿A niños en el campo? A ver, a mí me encantaría que esta película la vieran en Colombia los jóvenes, de alguna manera. Aquellos que de golpe no vivieron la guerra, que hoy en día tienen el futuro en sus manos, que tienen una oportunidad diferente. Me parece que es para ellos. Me gustaría que de verdad se viera en los colegios, que la viera la gente que cree que la guerra es la salida, que de golpe no ha entendido que, pues, lo que sufre una persona que pierde a sus hijos en la guerra. Sin duda también me gustaría que la vieran afuera. Creo que la gente que la ha visto ha entendido que, pues, la complejidad de la guerra en un país como Colombia y la responsabilidad histórica del momento. Pero ojalá la vieran, pues, jóvenes colombianos. Miguel, usted es el director de Ciro y yo. Quisiera que le hiciera una invitación a nuestros, en este caso televidentes, normalmente oyentes, a que después del estreno pues sigan viendo Ciro y yo donde la lleguen a encontrar. Hola, invito a todos a continuar viendo Ciro y yo. Estamos en salas de cine de diferentes partes del país. Creo que es una historia que los va a conmover, que les va a mostrar una Colombia dolorosa pero también llena de esperanza. Ciro y yo en salas de cine de todo el país. Miguel, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A ustedes por la invitación.